Yo en el 2000, ¿no? Del 99 al 2000 empiezo a hacer activismo político, eh, y dentro de las preguntas que me hacía era por qué estaba sucediendo, había sucedido durante los 80s y los 90s una violación muy grande de los derechos humanos, ¿no? Tanto desde el grupo terrorista, o los grupos terroristas, hubieron dos grupos terroristas, uno más sanguinario que el otro, que es Sendero Luminoso, y la respuesta de los gobiernos de aquellos años, ¿no? En contra del terrorismo. Entonces, esa respuesta fue la militarización de algunas zonas y la violación de los derechos humanos, si bien empezó con los grupos terroristas, termina siendo de los dos lados, ¿no? Como suele suceder, ¿no? Y no solamente hay, eh, siempre le dicen los militares, excesos, ¿no? No, pues, o sea, esa es la típica palabra, ¿no? Los excesos. Bueno, em, entonces me empiezo a preguntar por qué ciertos peruanos valen más que otros, por qué hay una diferencia, ¿no? Entre el peruano que vive en la capital y el peruano que vive en el interior del país, ¿no? Lejano de la capital, porque los muertos y los desaparecidos no estaban en Lima, estaban sobre todo en Ayacucho. Eh, entonces, donde en realidad hay una población muy grande indígena, una población muy grande campesina, y la respuesta simplemente estaba porque definitivamente eran el otro, ¿no? El indígena, el mestizo, aquel que estaba excluido, ¿no? De la capital y de lo que era Lima, que ahora le dicen Lima moderna, ¿no? Entonces, yo me quedo como, bueno, en ese momento las noticias sobre los desaparecidos y sobre los muertos a finales de los 90 no era algo que se manejara tanto, ¿no? El gobierno de Fujimori lo había ocultado, y el gobierno de García, ¿no? El gobierno de Belaúnde, habían, no habían puesto números, el internet recién era muy incipiente, no teníamos el acceso a la información, ¿no? Que en los 80s y hacia finales de los 90s ya ese acceso a la información se hace más cercano. Y nos empezamos a enterar, ¿no? Los miles de muertos y los miles de desaparecidos, no solamente de los grupos terroristas, sino del Estado y de las desapariciones. Entonces, buscando preguntas por qué algunos peruanos, ¿no? Sus vidas valen más que otras, es que empiezo a encontrar todos los textos, ¿no? Que empiezan a nutrir todo, a responder, ¿no? Aquellas preguntas que yo tenía. Y definitivamente, pues hay una cuestión racial, ¿no? Hay un racismo institucionalizado, perenne, ¿no? Colonial, heredado, y que ese racismo se hace al pueblo indígena, ¿no? Y que el mestizo de alguna forma queda en un lugar intermedio, depende de dónde esté, ¿no? Si está en la capital o si está en el interior del país, depende si tiene educación o no tiene educación, ¿no? Depende la cuestión social económica. Al decir que es mestizo, ¿no? Está afirmando que tiene sangre española, sangre europea, sangre de algún lugar, ¿no? Que lo aleja del mundo indígena y que lo acerca al mundo blanco. Entonces, se pone en ese lugar cómodo, ¿no? En defensa, ¿no? Pero al mismo tiempo le sirve para oprimir al pueblo indígena. O sea, es un lugar muy difícil y muy complicado, y que si uno no lo sabe, no lo ve y no lo toma de una forma consciente, puede llegar a oprimir también al otro. El mestizo más bien reconoce que tiene sangre blanca. Entonces, ese es, eso es digamos, de alguna forma lo que yo critico en la primera parte, porque cuando empiezo a hablar del mestizaje en el 2000, con Mejorando la Raza, ese es el lugar, ¿no? Ese es el lugar donde el mestizo cree que al ser mezclado, ¿no? A casarse, reproducir, o sea, juntarse con alguien y luego tener una familia, ¿no? Y reproducirse,
va a salir mejorado. Entonces, para poder, en defensa, pero también para tener, estar por encima del mundo indígena.